Vamos a hacer el corte de cabello. Vemos que ya tiene una estructura previa. Esta estructura ya vemos que es de un desvanecido bajo, ¿vale? Entonces vamos identificando el cabello con su forma natural, ¿vale? Una estructura natural, no tiene que ser forzada. Entonces estamos viendo que solito el cabello por sí se va hacia abajo, se va hacia abajo. Entonces, ¿le queda? Sí. ¿Por qué? Porque no está forzando, no se ve paradito en los laterales, no se ve muy abultado, un exceso de volumen, está proporcional. Entonces son las características que buscamos en un corte, que tenga proporcionalidad y pues prácticamente lo que uno busca, la necesidad del cliente es que le quede el corte de cabello, ¿vale? Entonces vamos a hacer un degradado del 0 al 2, desvanecido bajo, y como posteriormente les he dicho, depende del tono de luz el tipo de corte que vamos a realizar. Entonces, si mi tono de luz, el tono blanco, es bajito, es un corte bajo. Si el tono es mediano, es un corte medio. Si el tono es muy alto, así como el mío más o menos, es un desvanecido alto. ¿A qué van? Entonces, vamos a empezar. Yo empiezo con la número 2. En su otra mano es muy importante tener el cepillo de limpieza. Vamos a identificar la estructura del desvanecido bajo, esa forma de media luna. Vamos dándole esa forma. ¿Ya viste? Ya vieron que no era lo mismo cuando empezó. Ahorita ya tiene una línea más precisa de cómo va a ir el corte. Entonces ya estoy identificando apenas mi estructura del corte y al mismo tiempo estoy rebajando el cabello. Entonces depende del tono de luz, el tono blanco y el tipo de corte que vamos a realizar. Entonces la marcación, la primera marcación que depende del corte va a ser con el 0. Hacemos una marcación de media luna que empiezo a explicar un poquito. En la parte de las patillas cortamos en diagonal, hacemos un corte diagonal, depende del ángulo, la curvatura que va a pronunciar. Si la quiero el ángulo es más diagonal, de esta forma voy a tener una curvatura más pronunciada. Si la quiero menos, como en este caso, menos diagonal, pues va a ser una curvatura ligerita, ¿vale? Entonces depende de estos ángulos cómo va a estar la estructura marcada. Entonces el siguiente ángulo lo encuentro en el oído. Ahí va a ser a la mitad de nuestro oído. Empezamos. Y ya tengo mi estructura, ya veo cómo se empieza a ver una media luna. Ahí empieza a verse esa media luna. Y ahora en la parte de atrás voy a hacer un ángulo similar al de la patilla para que me quede proporcional mi marcación del corte. Ya tengo estos ángulos, tanto de la patilla como atrás del oído, ya tengo esos ángulos, se marca muy bien la media luna. Ya nada más detalle un poquito más las esquinas para que se vea más redondo, más circunferente, y listo. Ahora voy a conectarlo hacia abajo, recordando como mi medida de 3 dedos aproximadamente. Ahí tengo 3 dedos en la parte de la nuca, 2 dedos en la parte de la patilla, low fade, desvanecido. Entonces estoy pasando muchas veces la máquina con finalidad de rebajar bien la zona, que me quede parejito y sobre todo que deje un dedo de separación entre lo que no he cortado y lo que ya corté. Se me queda bien definido, y esto por una técnica que yo aplico para no batallar tanto con las líneas del 0 para abajo, que es con la trimmer, shaver, navaja. Ahorita pues es un principio básico en barbería, lo vamos a hacer con la trimmer. Entonces es un corte básico, no va a ser skin a piel, vamos a hacerlo con la trimmer. Entonces hago un movimiento que se llama movimiento a 0 grados. Quiere decir que la máquina la voy a pegar totalmente al cráneo, la voy a pegar bien y dejo una ligerísima línea en la parte donde hice mi marcación de 0. Estiro la piel y corto parejito y dejo una ligerita línea. Estoy dejando una ligera línea y así va a ser en toda esta estructura. ¿Listo? Vean cómo estoy cortando bien a 0 grados, todo parejo, todo parejo.
quito. Y dejo una ligera línea. Esto por una técnica que yo aplico, sobre todo se les facilita mucho a las personas que van iniciando en el mundo de la barbería, este tipo de técnicas, porque así ponemos un límite de hasta dónde cortar y el siguiente paso que voy a ejecutar hasta dónde realizar. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para borrar líneas que hay entre la clipper y la trimmer. Entonces, exactamente donde yo dejé esta línea ligera va a ser un movimiento de cuchareo. El cuchareo me va a ayudar de alguna manera a saltarme pasos. ¿Por qué me va a ayudar a saltarme pasos? Porque estoy pegando la máquina y cada vez voy degradándola para que se aleje de la piel con el movimiento. Entonces, empiezo exactamente donde dejé la línea a hacer el cuchareo. Solita, debe ser un movimiento natural, no tiene que ser forzado. Solita la máquina me dice hasta dónde voy a cucharear. Y exactamente el movimiento de cuchareo empiezo donde está esa línea que dejé. Una, estoy limitando el corte hasta dónde cortar con la trimmer, y el segundo aspecto, estoy viendo hasta dónde voy a cucharear o dónde empiezo el cuchareo fijando esta línea. Ya tengo una marcación, ya sé hasta dónde hacer mi estructura del corte. Entonces, esta es una técnica para cuando van empezando, hasta dónde identificar tus marcaciones, degradados, estructuras. Bueno, pues como pueden ver, la línea ya no se nota. Esta línea ya desapareció y se ve bien marcadito ya nuestro tono blanco. Un cepillo de limpieza para ver que efectivamente ya no tenga nada, porque luego a veces el cabellito vuela y es difícil quitarlo, a menos de que sea con un cepillo de limpieza o un cepillo de cerdas, también se le conoce. Limpio la zona, es muy importante constantemente estar limpiando tu zona de corte. Y empiezo ya a ejecutar una técnica simple, la técnica que yo les estaba diciendo. Empiezo ya a ejecutar la técnica del desvanecido, ¿vale? Entonces, una técnica definitiva para que se aprenda más fácil, porque se va cortando de forma ordenada. Vamos ya un orden, ya no vamos a ir a un paso para después regresar al que nos faltó. Es todo orden, orden, orden. Y todas las marcaciones van con la palanca abierta. Eso es lo más interesante en esta técnica, porque se te facilita ya. El método que yo uso para enseñar esta técnica, para enseñar a hacer un desvanecido, es de las más fáciles, porque todas las marcaciones ya sabemos que son abiertas. Lo que nos llega a confundir es que a veces son cerradas, a veces son abiertas, a veces empiezas de arriba hacia abajo y hay un desorden. Empiezas con un paso, te saltas a uno y después regresas a otro. Está bien la estructura, pero cuando vamos empezando es difícil, porque no identificamos muy bien eso. Como que tenemos mucha confusión cuando vamos empezando, ¿vale? Entonces, esta es una forma definitiva para aprenderlo y fácil de retener esta información. Entonces, todas las marcaciones son de un dedo aproximadamente, palanca abierta, y la misma marcación que tengo aquí que hice con el celo va a ser la misma marcación que voy a utilizar con la .5 natural, complementaria, 1.5, todas las peinetas, ¿vale? Entonces, empiezo con un dedo de marcación, con la misma forma. Vean cuántas veces estoy pasando la máquina para que se vea bien definido lo que acabo de cortar, y la línea que tenía aquí esté aquí arriba, en el dedo de separación. Y vean ya cómo se ve bien definido ya la marcación de la .5. Entonces, con esta técnica definitiva empezamos a ver que todas las marcaciones son con la palanca abierta, todas las marcaciones son con unos simples clics hasta llegar a cerrado, listo, y ya no nos complicamos tanto a la hora de desvanecer, hacer el corte de cabello. Pasamos muchas veces la máquina porque muchas veces a la primera, segunda pasada no cortamos lo suficiente.
Entonces yo la paso suficientes veces hasta que yo me convenza que ya está bien pareja la zona, ya corté todo bien. Una vez que ya tenga mi marcación, directamente empiezo a desvanecer con los clics que les enseñé. Ahí voy. Empiezo yo de arriba hacia abajo. Si empiezo de arriba hacia abajo, entonces voy a llegar hasta la palanca cerrada. Entonces, la técnica que estoy utilizando para desvanecer es una técnica de punteo. Quiere decir que solamente las puntas de la máquina van a degradar, van a ser el desvanecido, van a cortar. Entonces, empiezo así, de esta manera, ejecutando mi palanca de ajustes. Voy cada vez bajando. Y si se dan cuenta, igual estoy pasándola muchas veces la máquina hasta que yo me convenza que los pasos que estoy utilizando ya están bien ejecutados. Entonces, no es muy difícil realmente seguir una estructura, es toda una secuencia. Todo sigue una secuencia, lo único que llega a cambiar son las peinetas que vamos a poner. Los mismos movimientos que vamos a ejecutar en la palanca de ajustes van a ser los mismos en todo el corte de los laterales. Ahí está, empezamos a repasar detallitos que nos vayan quedando. Empezamos cada vez más a degradar esa línea que había entre el 0 y el punto 5. Entonces, con nuestra palanquita de ajustes desvanecemos toda esa línea de estructura que había entre el 0 y el punto 5. Ahí está, ya quedó. Tenemos, o al menos yo en la técnica que utilizo para recortar, utilizo 3 ángulos para checar si ya los pasos que estoy utilizando ya los terminé o si un corte ya lo terminé. Son 3 ángulos de visión. El primer ángulo en mi visión es aquí, directamente, donde estoy cortando. Si no veo líneas, me separo un poquito hacia atrás. Tercer ángulo en el espejo. Si en los 3 ángulos ya no veo ninguna línea del paso que estoy haciendo o ya del corte terminado, significa que ya terminé de hacer el corte o el paso que estoy ejecutando, ¿vale? Entonces todo es una ilusión óptica también. Lo que vemos aquí no es lo mismo que vemos hacia un lado, hacia el otro. Entonces es estar viendo que en todos los ángulos no queden líneas. Terminé de hacer este paso, ahora voy al siguiente. Como vamos a desvanecer de manera directa, todos los aumentos van a ir en ese mismo orden. Todos los clips van a ser de ese orden de estructura. Explico. Si sigue la punto 5 natural, va a seguir la punto 5 complementaria. Ahora. Y como todas las marcaciones son con la palanca abierta, entonces pongo la punto 5 complementaria, palanca abierta. Y marco un dedo y la misma estructura que tengo de línea aquí es la misma que voy a hacer ahorita en mi marcación de otro dedo. Empiezo igual en la partilla, hago una diagonal, cuchareo mediano. En la parte del oído igual hago una línea recta. Mismo procedimiento que hicimos con la 0 y punto 5 natural, estoy haciéndolo para hacer mis marcaciones. Ahí está. Empiezo ya a tener mi marcación de la punto 5 complementario y ya empieza una trascendencia de tonos. De un blanco a principios de un tono gris. Ya empieza. Entonces empezamos de esta forma a degradar. Vamos viendo si ya no quedan detalles. Ya estoy moviendo con mi palanquita de ajustes para empezar a desvanecer. Lo mismo que utilicé para mi punto 5 complementaria es lo mismo que ahorita estoy haciendo, o voy a hacer en todos los pasos, o más bien hice con la natural,
con los pasos que siguen. Todo esto es repetitivo, la palanca de ajustes. Vuelvo a mencionar, lo único que cambia es el aumento clip que le pongas. Punteo igual con las puntas de la máquina, lo que se corta. ¿Por qué voy a cortar con las puntas de la máquina? Porque es un desvanecido milimétrico. Al ser milimétrico necesitamos precisión. Entonces, si yo meto toda la cuchilla en la máquina, no voy a tener mucha precisión. Por lo menos no va a ser lo mismo aquí, que hasta la otra punta de la máquina. Entonces no va a tener una precisión milimétrica para desvanecer. Entonces el punteo sí lo tiene, porque estás casi detallito por detallito, milímetro por milímetro desvaneciendo. Ya casi acabo de degradar el complementario. Si se dan cuenta, efectivamente ya empieza una trascendencia de tonos, ya empieza a tener un tono gris, ya empieza apenas a pulir ese tono gris y se ve muy oscuro, ¿cierto? ¿No? Se empieza a ver también principios de oscuridad en estos tonos. Checamos en los tres ángulos, un espejo, y vamos viendo que ya no tenemos muchas líneas. Si llego a ver una línea, voy, regreso, detalle. Pero pues aparentemente ya no hay líneas. Ya vamos a pasar al otro paso de nuestro corte, que ahora es con el peine del número 1. Le toca ahora al peine del número 1, pero como todas las marcaciones son con la palanca abierta, entonces la 1.5, ¿vale? Todas las marcaciones en esta técnica son con la palanca abierta. Entonces vamos con 1.5. Fuera cerrada es 1. Sí. Exactamente, en palanca cerrada va a ser 1. Todas las marcaciones con palanca abierta te van a dar una terminación de 0.5. Porque empiezan 0.5 abiertas, ¿no? Porque milimétricamente separa al 0.5. De lo que usted separa, ¿no? Lo que va desvaneciendo ya es ese 0.5. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, me faltó ahorita la 1. Pero cuando yo llegue a palanca cerrada, ya llegué al 1. Y es una forma más fácil de desvanecer, porque ya no. ¿Mande? Es más rápida, más fácil y más precisa. Porque ya vas desvaneciendo directo. Atacas líneas, ya es más fácil de comprender cómo funcionan tus números, la estructura de los cortes. Estamos haciendo una marcación de un dedo, que se vea bien definido el dedo. Ahí está, mira, ya empieza a tener principios de tono gris. Ya empieza a pulirse ese tono gris. Y una vez que ya haya marcado mi dedo de diferencia, vean cómo la línea que puse aquí fue la misma de la 0.5 natural complementaria. Es la misma línea o forma que estoy arrastrando, casi como si me la llevaran de acá, pero cada vez más va degradándose esa línea, ¿vale? Entonces así es como funciona un desvanecido, haciendo la misma estructura degradada. La línea que alguna vez quedó aquí se va a pasar hasta arriba, pero desvanecida. Y directamente ya empiezo a desvanecer esta línea. No me olvido de la técnica de punteo, siempre estoy punteando mi máquina para desvanecer pequeños espacios milimétricos, ocupo un punteo, ¿vale? Ahí se va viendo ya el degradado.
haciendo mis marcaciones, como aquí la técnica que voy a utilizar, y estoy haciendo mis marcaciones. Después estoy desvaneciendo, y si me percato de alguna línea, porque luego ya van surgiendo líneas que no se veían en ese momento, pero cuando ya estás a punto de terminar el corte se están viendo. Entonces todas esas líneas las ataco yo al final. Y ahorita les explico cómo es que las ataco y cómo sé que con qué número se van a borrar exactamente esas líneas. ¿Cómo es que yo sé que con esos números ya se borran esas líneas? Ahí está, ya está desvanecido. Y ahora ya pasamos la 1.5 natural, y como vamos de forma ordenada sigue la 1.5 complementaria, palanca abierta para hacer mi otra marcación. Empiezo con la misma marcación de un dedo, misma figura, misma estructura, y vean cómo ya empieza a tener una tonalidad oscura, ya empieza a ver unos principios de tono oscuro con la complementaria. Vean esa tonalidad oscura que ya empieza a surgir en el corte. Y una vez que ya haya hecho mi marcación de un dedo, directamente igual desvanezco ya con mi palanca de ajustes. Hay veces que para igual facilitar el desvanecido lo llego a seccionar en 3 pedazos. 1, 2, 3. ¿Vale? O sea, me enfoco en este pedacito, termino, voy a este, termino, voy acá. ¿Por qué? Porque como les había comentado, todo es una ilusión. La tonalidad que está aquí no es la misma de aquí a la de atrás. Esto se debe a que la parte de la patilla, el cabello es más delgada, está más delgada, está menos poblada la parte de la patilla, y esto es en todos los clientes. Tenemos menos densidad de cabello, volumen y tamaño, pues, y eso hace que se nos dificulte hacer el desvanecido en la parte de atrás que en la parte de aquí. Aquí siempre nos va a quedar más fácil, como que aquí es más fácil desvanecer que en la parte de atrás. Entonces nos llegamos a confundir a veces por una ilusión óptica que crea la estructura del cabello, por lo mismo del tamaño que tiene de grosor. Entonces esto pasa porque, como vemos aquí, es que no sé si esta línea es la misma que esta o la voy a borrar igual, porque veo diferentes tonalidades en estas 3 partes. Cuando vamos empezando, igual se nos llega a dificultar eso. Entonces la manera más fácil, correcta, pues puede ser dividiéndolo en 3. 1, 2, 3. Terminas aquí, pasas acá, pasas al final acá. Entonces es una manera más fácil y efectiva de hacer un degradado cuando vamos empezando. Punteo, siempre estoy punteando con la cuchilla de la máquina. Y ya nada más paso a mi tonalidad del número 2. Pero como ya es la última figura, porque dije que mi desvanecido va a ser del 0 al 2, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La palanca va a ir cerrada. ¿Por qué? Porque ya es la última estructura de mi corte. Si fuera 2.5, abierto. Pero como es un 2, ya es el número entero, ya va a ser hasta el 2, cerrada. Va a ir cerrada, ¿vale? Entonces, el movimiento igual va a ser un cuchillo profundo. Quiere decir que va a ser más largo. Exactamente empieza donde está la línea que ubicamos en el tono oscuro. Estamos identificando la línea y ya le estamos dando más forma a esta estructura. Ya acabamos de hacer nuestro corte
ser degradado. Ahora vamos a las técnicas de conexión que vemos aquí, porque ya es un cambio brusco de corto a largo en esta parte. Ya empieza el cambio, de hecho se ve una línea ahí. Ahí empieza a notarse esa línea. Esto se corrige ya con técnicas de conexión, máquina sobre peine, tijera sobre peine, en esa parte, para igual darle esa forma sin perder volumen que ya tiene el cabello. Vámonos rápido a las técnicas de conexión. Máquina sobre peine. La máquina sobre peine es como si hiciera un pequeño cuchareo. Casi a la mitad del cuchareo se queda. El mango del peine pega. Y exactamente lo que sobresale es lo que se va a cortar. Y listo. Ojo, aquí estamos viendo que estoy utilizando el aumento del número 1 cuando estoy utilizando la máquina sobre peine. ¿Se puede sin peine? Sí. Digo, sin clip, sí. Pero cuando vamos empezando, esto se les va a facilitar mucho de esta forma. ¿Por qué? Porque así tienen un margen de error. Si se llegan a equivocar en la estructura, no va a ser tanto problema, porque así es más precisión. Así ya no tenemos margen de error. Aquí sí tenemos un margen de error. Y cuando yo estoy colocando confiadamente el peine de esta forma, no voy a dejar una mala estructura, al contrario, va a favorecer a la técnica de conexión que yo necesito en el corte. Y ven cómo solo con unos 3 o 4 pasadas ya empieza a conectar el corte. Entonces empieza a tener esa conexión el cabello de esta forma. Y puedo pasarlo muy rápido si se quiere, si hay que, porque en barberías están a las prisas luego. Entonces, si lo puedo pasar rápido, lo puedo pasar, pero hacer rápidas las cosas bien hechas, hacerlo bien, ¿vale? Entonces, cada quien tiene su opinión. Barberos, hay quien trabaja rápido, hay quien trabaja lento, vaya cada quien de estilo de barbería, ¿vale? Pero sí llegan a hacer esto de manera rápida y no hay tanto problema. A lo que voy, no hay tanto problema porque ya tengo un margen de error con la uña. Y eso me va a favorecer hacer mi desvanecido, mi estructura. Sin ningún problema puedo avanzar rápido y me va haciendo bien definido estos pasos por el margen de error que tengo. La estructura de un corte es un low fade de una manera más fácil, práctica, sencilla, y bueno, es una forma definitiva de cortar el cabello. Aprendes un poquito más fácil con esta técnica y sería todo por hoy, ¿vale?